Qué honor y privilegio poder saludar a nuestra región sureste de los Estados Unidos de América. Quien te habla, hermano Carlos Trabar, obispo de nuestra región. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional sigue de gloria en gloria y de poder en poder. Qué hermosa bendición he tomado el tiempo para sentarme con la familia Rivera. La familia Rivera son líderes comunitarios, ministros del Señor por muchos años y muy conocidos con la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Hoy nos sentamos en la mesa redonda para dialogar un tema de suma importancia que desde que escuché y tomé el libro que vamos a estar mencionando en un tiempito impactó mi vida. Un tema que quizás familias nuestras o quizás usted como pastor, como líder, ha tenido que confrontar para aconsejar o ayudar a ciertas personas. Así que permítame rápidamente, tengo a mi mano derecha el reverendo doctor Rivera, y de verdad que es un honor, doctor, amén, estar con usted para compartir las ricas bendiciones del Señor y tener esta linda entrevista. Salude al pueblo, por favor. Gracias, obispo. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Siempre un placer para saludar a nuestros hermanos en la familia en Cristo. Es un honor, un privilegio estar en esta mañana con ustedes para bendecir primeramente el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hablar de un tema, como dice el obispo, muy importante en estos últimos días. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, sacar de su tiempo. Amén. La trayectoria de ustedes en el ministerio, ¿cuántos años aproximadamente? Son ya más de 45 años en el ministerio, en el pastorado, pero imagínense en todo lo que Dios nos pide a nosotros hacer, eso es lo que hacemos, obispo. Amén. También sé que usted fue alguacil del condado de Osceola por muchos años. Sí, 30 años estaba en la policía. Comencé en Nueva York como policía estatal y adentro de la ciudad de Nueva York, y llegamos aquí en los 80s. Y entonces comencé en la ciudad de Kissimmee como policía. En ese tiempo yo estaba con nuestro querido hermano que está en Gloria, José Iván Mejías, era uno de sus pastores asociados en cargo de ministerio inglés por muchos años. Y en ese entonces el presidente, cuando yo estaba con MI, era, usted lo conoce, Jimmy Knapp, y comencé ahí, estaba también de ahí pastoreando a la misma vez cuando era policía. Y entonces Dios nos llevó a la ciudad de Filadelfia para pastorear. Y cuando regresamos de nuevo, pastoreé otra vez una iglesia, Jerusalén Casa de Oración, a la misma vez que también estaba con la oficina de alguacil, como un oficial. Y entonces después me pidieron quedarme como el director de capellanes. Estoy en una capellanía más de 20 años también, trabajando en esa área. Y gloria a Dios, después del retiro en 2018, Dios me llevó para dar clases en la universidad, enseñando justicia criminales y la filosofía de religión. Ahí donde el alguacil me llamó de nuevo si yo podía regresar para ayudar otra vez en la oficina de capellanes. Y estuve 2 años más, salí en el 2018 hasta que me llamaron otra vez, obispo. 3 veces otra vez, para regresar, para ayudar como administrador, como el director o el alance de los capellanes en la oficina de la alguacil en este condado. Y hasta hoy Dios me ha ayudado para administrar. Tenemos 15 capellanes trabajando en la oficina de la alguacil. Qué bueno, qué bendición tener no solamente a un hombre de Dios, sino un hombre que le interesa a nuestra comunidad. Así que un placer tenerle en la mesa de trabajo. Nuestro respeto. También a mi mano izquierda tengo a su amada esposa, amén, la doctora Rivera. Qué honor poder compartir con usted, amén. Tengo que decir esto en la entrevista. Tuve el privilegio, el honor de pastorear a su querida hermana, amén, nuestra misionera Batista, y Justina Batista, y también a su amado esposo que ya partió a estar con el Señor. Pero de verdad
qué bendición. Nos encontramos en el camino, hemos compartido en otras ocasiones, pero doctora, cuéntenos un poquito de usted, por favor. Amén. Gracias, gracias hermanos. Una bendición estar con ustedes en esta preciosa mañana y agradecemos al Señor, ¿verdad?, la oportunidad de poder compartir esta mesa donde estamos aquí con el obispo. De mi parte, vengo de una familia no cristiana de la República Dominicana y el Señor, pues a una edad muy temprana, me salvó. Me llamó a sus caminos. Claro que yo no entendía que Él era que estaba detrás de todo eso, lo que había pasado en mi vida para con mi familia, pero a una edad muy temprana Él me rescató, me libertó y ha seguido conmigo durante toda mi jornada de fe. Así que en esta mañana estoy más que agradecida de parte del Señor. Una de las cosas más grandes que yo puedo decir que el Señor ha hecho con mi vida es de poderme ayudar a plantar iglesias con mi esposo, ser la esposa del pastor, criar mis hijos en los caminos del Señor, poder llegar a ser maestra de 7º grado, enseñar inglés, después que yo misma aprendí inglés aquí con la ayuda del Señor. Así que ha sido una historia muy impactante para mi vida y una de las cosas que realmente ha completamente cambiado mi vida es el tema que vamos a hablar en este día. Así es que gracias, obispo, por esta oportunidad y que el Señor pues tome esta conversación y pueda llegar a muchos corazones que en este día pues nos están escuchando y viéndonos a través de estos medios. Muchas gracias. Amén. Quiero decirle a todos nuestros oyentes que estaremos tratando un tema delicado, pero a la misma vez entendemos de suma importancia. Un tema que por mucho tiempo quizás la iglesia no ha sabido confrontarse o no ha sabido enfrentar a temas delicados como el que vamos a tocar hoy. Pero repito, sentí en mi espíritu desde que tuve este material en mis manos y la conversación que tuve con ambos de que este tema es de suma importancia que el pueblo de Dios escuche. A veces nosotros estamos esperando las grandes bendiciones del Señor, que Dios abra las puertas, pero también llega tragedia, llegan noticias que si quizás no las esperábamos en nuestras vidas y ambos han pasado por esa sombra de valle de muerte por X o tal razón. Y hoy vamos a estar escuchando el sentir de un libro que Dios permitió que nuestra compañera escribiera. Está en inglés, ellos están trabajando para traducirlo en español, pero hoy por hoy está en inglés. Si usted desea una copia de este libro, que está en inglés, y quizás lo compras o lo adquiere para compartirlo con otra persona, créame lo que va a ser de bendición para ustedes. Ustedes, el pueblo sabe que yo no uso mucho la plataforma de la mesa para ofrecer un libro como el que estamos ofreciendo hoy, pero es un tema de suma importancia. Este tema en inglés lleva como título When God Remains, When God Remains. Y eso pues me impacta el título nada más, ¿verdad? Cuando Dios permanece, cuando Dios permanece en medio de una situación y ellos han tenido la oportunidad de no solamente leer de esto, sino vivir. Y pastora, es un tema que se trata del homosexualismo cuando llega, toca la puerta de nuestra casa. Cómo nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Siendo ministros, siendo Amén. líderes, Amén. siendo un hogar ejemplar y de momento llega unas noticias que quizás al vivirlo no es lo mismo que escucharlo, ¿verdad? ¿Nos puede dar un poquito de información cómo vino la inspiración de este tema a su mente, a su corazón, cuando Dios permanece? ¿Nos puede dar un poquito de detalle? Sí, cómo no. El título es Cuando Dios permanece, envuelve la presencia de Dios en medio de un caos que nosotros pasamos, ya que nuestro hijo
cayó en el mundo del homosexualismo y nosotros nos preguntábamos por qué, cómo comenzó todo, ya que nosotros como líderes de iglesia, padres dedicados a nuestros hijos, no entendíamos realmente cómo era que había sucedido, como quizás algunos de ustedes que conocen a alguien, conocen a una familia, se estarán preguntando, pero sí hay respuesta en la presencia de Dios a través de su palabra. Así que cuando el Señor puso en mi corazón este deseo ardiente de compartir nuestra experiencia para traer esperanza a nuestro pueblo, el tema de cuando Dios permanece envuelve tantas cosas. Cuando Dios permanece, el rey de tu vida, cuando Dios permanece, el rey de tu hogar, cuando Dios permanece, la única verdad en tu vida es algo maravilloso y es lo único que puede fortalecer la esperanza que trae la palabra del Señor. Es Dios permaneciendo a través de su palabra. Si no conocemos la palabra, entonces estamos huérfanos, estamos perdidos, porque realmente no tenemos no estamos equipados para bregar con eso. ¿Cómo? No estábamos nosotros preparados tampoco. Pero a través de la presencia de Dios, su palabra hablándonos todos los días y nosotros escuchando la voz del Señor, que es la verdad, porque en estos días realmente hay mucha confusión. Si es la verdad o no la verdad, bueno, simplemente basta que tú ames. No, el Señor trazó una línea en la sexualidad humana que nadie, ni aun los médicos, la pueden violar. Amén. Así que nosotros estamos aquí para compartir contigo y le damos la gloria y honra al Señor porque lo podemos hacer a través de estos medios con nuestro querido obispo. No, el honor es de verdad tenerlos ustedes y poder hoy por hoy abrir este tema, ¿verdad? Y repito, a tantas necesidades que a veces pues la gente lo oculta, tiene temor, ¿verdad? Y me recuerdo de versículos cuando el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te confundes dentro de mi espera en Jehová? Si me permiten, quisiera preguntarle aquí a nuestro compañero Rivera, ¿cómo fue ese impacto en la familia cuando recibieron la noticia que uno de nuestros hijos está pasando por la debilidad del homosexualismo? Porque me imagino que como caballero, como sacerdote, y usted como dama, como madre, ese impacto, ¿cómo fue? ¿Cómo procesa una familia esa noticia de que mi hijo tiene esta debilidad y está sufriendo o pasando por ese túnel, ¿verdad? Del homosexualismo, donde nosotros sabemos que moralmente ante Dios, bíblicamente conocemos, somos gente de principio, pero ¿cómo fue ese día cuando ustedes se dan de cuenta o tienen la noticia? ¿Qué reacción hubo en su mente, en su espíritu? Porque me imagino que entra esa confusión, ¿verdad? Entra que hice mal, ¿verdad? Exacto. Ese alto análisis que hacemos. ¿Cómo fue ese día cuando ustedes tuvieron esa noticia? Pues, obispo, le puedo decir, y a mis hermanos, hablo como no solamente pastor, pero a veces tenemos que recordarnos que somos pastores, pero también somos hombres, somos padres. Y nuestro hijo nació como todos los hijos pastorales, en la iglesia, durmiendo abajo de los bancos, en los servicios, etc. En casa, yo siempre tenía una orden, y el orden era que nosotros, primeramente Dios, amarlo a Él con nuestro corazón, mente, esfuerzos, etc. Pero no solamente hablar del Señor, yo sé como el padre, sacerdote del hogar, la cobertura de mi hogar espiritual, obispo, yo también tenía que ser ejemplar. Yo tenía que demostrar que tenía que vivir lo que estaba predicando porque yo era el modelo que mis hijos tenían que ver. Y como hombre, el padre, el hábito como creó Dios, porque mire, era Dios que creó el matrimonio, hombre y mujer. Era Dios que creó adentro de ese matrimonio de tener tiempo de intimidad, tiempo de sexo, etcétera, entre un matrimonio. Y entonces aquel que creó eso también tiene derecho para definir lo que es. Y cuando nuestro hijo
nació en la iglesia, etcétera. Una edad llegó cuando ya eso de adolescencia, yo estaba viendo y yo hablé con él, etcétera, y yo decía, yo estoy viendo algo que está pasando aquí, que está pasando, hablando con él por un proceso, y entonces yo entiendo a veces los hijos no quieren escuchar mucho a papi, vamos a buscar otro pastor, un hombre de Dios, un consejero, y con eso pasamos por consejería pastoral, consejería profesional, para ver lo que está pasando con esto y por qué. Entendí, para no tomar mucho tiempo, pero entendí que había algo que pasó a nuestro hijo, no sabemos dónde era, que quizás fue abusado sexualmente, y eso cambió no solamente la vida de él, pero también la vida nuestra. Imagínese, pastor, su hijo sabiendo, y cuando no estaba viviendo la vida, porque viviendo abajo del techo, yo no permitía cuando él estaba mal para él ministrar, porque era uno de nuestros adoradores. Y yo me recuerdo que mi director de música me dijo, pero Pastor Dan, él tiene que cantar porque su voz, él tiene una voz tremenda y es parte del grupo, del equipo nuestro. Yo dije, mientras yo estoy aquí como pastor, mi hijo no va a ministrar porque no está viviendo la vida conforme a la palabra de Dios. Y yo lo senté hasta que el día mi hijo me dijo, ¿quién eres tú para sentarme cuando era Dios que me dio el talento? Yo dije, yo soy no solamente su padre, pero pastor, cuidando las ovejas del Señor, quien yo tengo que dar cuenta delante de él. Y usted, como mi hijo, no está viviendo conforme a la palabra de Dios, usted se sienta. Y en eso yo tenía que demostrar, si yo podía sentar a mi hijo para demostrar a la iglesia, si yo no puedo corregir mi casa, entonces no puedo pastorear una iglesia. Y ese choque como hombre, porque usted sabe, obispo, que nosotros como hombres, como padres, queremos arreglar las cosas. Tenemos que arreglar. El hombre, si usted ve, invítalo a un estudio bíblico, quizá no viene, pero invítalo para construir, invítalo para comer, para ver fútbol, para ver tele. Ellos van a venir. Y entonces, como Dios nos creó a nosotros para arreglar las cosas, nos creó a nosotros para resolver problemas matrimoniales en el hogar, con nuestra familia, eso es lo que yo quería hacer. Dame a arreglar esto, dame a usar consejería, dame a buscar consejeros, dame a buscar psicólogos que yo conozco, pero hasta que un día el Señor bregó conmigo y el Espíritu Santo habló mi corazón. Cuando Dios puso en mi corazón, cuando yo deje de tratar de arreglar lo que no se puede arreglar en el mundo físico, entonces Él lo puede arreglar en el mundo espiritual. Yo tenía que soltar como el hombre que tiene que corregir, el hombre que tiene que arreglar la cobertura y decirle al Señor, Señor, yo te lo entrego en tus manos y te prometo que yo no entro más, porque ya lo voy a depositar en tus manos. Si Él está en tus manos, yo sé que todo va a salir bien. Y yo tenía que vivir esa experiencia cuando yo solté a mi hijo y viendo la vida que tenía en homosexualismo, trayendo hasta su novio, el querido de él, presentando su novio, diciendo que se iban en ese entonces a Nueva York para casarse. Como padre, como hombre, adentro sentía que quería cogerlo y darle un buen puño. Pero yo sabía la promesa que le di al Señor. Señor, yo te lo entrego en tus manos. Y cuando me habló así, vino una paz sobre mi vida, esa calma. Y yo solamente miré a mi hijo y le dije, hijo, nadie te puede amar a ti más que Dios y yo. Pero ya yo te entregué en las manos del Señor. Ya tú eres de Él. Interesante esa temática, la reacción y la reacción de una madre, porque sé que Dios le inspiró al libro para escribirlo. ¿Cuál es la reacción de una madre cuando sabe que el hijo se tiene que confrontar a papá, al sacerdote? El corazón de una madre cuando ese dolor materno que dio a luz a esa criatura
En uno de sus escritos usted expone que Dios comienza a hablar con usted suavemente, la voz de Dios suave. Explíquenos un poquito y quizás entrar al testimonio, a la base, al fundamento de ese evento que pasaron ustedes en su vida. Le entrego el micrófono. Claro que sí, claro que sí. Como dijo mi esposo, pues nuestro hijo había caído en esa vida. Nosotros nos preguntábamos, lo primero la primera reacción es, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Te dedicamos a ti. Yo como madre, yo decía, no, pero es que no es posible. Yo le pedí al Señor que me permitiera ser madre. Y ahora que lo tengo, después de haberlo criado y alimentarlo y llevarlo a la escuela y bregar con tantas cosas, ahora, él entonces quiere manifestar algo que nosotros no entendíamos tampoco. Entonces yo como madre, yo lo quise arreglar también. Y para mí había como una duda. Digo, bueno, es que ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta manera de mi hijo comportarse? Pero como dijo mi esposo, ya habían señales, ya cuando entró en la adolescencia, que es cuando llega la confusión del sexo, la identidad sexual, que todos se preguntan si soy esto, si soy aquello. Mi reacción fue simplemente mucha ira. No lo aceptaba en sí que esto le había pasado a mi hijo. Muchas veces mi esposo y yo también no estábamos de acuerdo a cómo nos íbamos a enfrentar a todo, porque ambos conocemos las palabras y ambos conocíamos a nuestro hijo y lo amábamos, porque nunca dejamos de amar a nuestro hijo. Yo, como madre, lo único que yo pude hacer y entendí que tenía que hacer, mi esposo se le entregó a las manos del Señor en vez de usar otra forma, ¿verdad? Que podíamos decir, formas humanas, para a lo mejor entrar a su mente y decirle, estás mal, estás violando la palabra del Señor, tú amas a Dios, ¿cómo tú estás haciendo esto? Yo como madre, lo único que yo pude hacer fue simplemente irme delante del Señor. Pero sí le digo que yo fui delante del Señor con ira, con mucha ira. Yo decía al Señor, pero ¿cómo es posible? Las cosas que ahora dicen de nosotros, las cosas que dice de mi esposo, ¿cómo nosotros ahora nos vamos a enfrentar a esta realidad? Porque todo en la iglesia, tú sabes cómo es que a veces tapan las cosas, ¿no? Y se inventan alguna excusa. Ellos nos amaban, los hermanos de la iglesia nos amaban, nuestras amistades, pero estaba ahí, como dicen ahora, elefante en el cuarto, en la sala, porque todos sabían las inclinaciones sexuales que nuestro hijo tenía. Esto me partía el corazón. Había veces que yo simplemente me quedaba dormida, con sollozos, con lágrimas, aunque yo sabía que el Señor estaba conmigo. Yo sabía que el Señor, su palabra es la verdad, que es lo que nos sostuvo a nosotros, la palabra del Señor, la creación, el diseño de Dios para la sexualidad humana. Yo lo entendía, pero como madre mi corazón se dividía al Señor. Tengo fe, Señor, que tú lo puedes cambiar, pero a veces tenía temor que él iba a salir o iba a morir fuera de nuestra casa. Pero al final no fue así. Al final no fue así. El Señor habló a mi corazón en cierta ocasión y me dijo, ya no ores más por él. Ya no ores más por él. Como hizo mi esposo, él se lo entregó al Señor. Y a través de esa palabra el Señor quería que yo también cediera esa parte de mi corazón que por 13 años ya llevaba dividido. Aunque ministraba, aunque adoraba al Señor y no dejé de amar al Señor nunca, pero mi corazón estaba dividido por el amor de mi hijo, pero la fe en el Señor. Y Él habló muy, muy cierto a mi corazón porque el Señor aún habla en nuestras vidas. Me dijo, ya no ore más por él, yo lo voy a traer, lo voy a limpiar, lo voy a restaurar, pero me lo voy a llevar.
eso fue la palabra del Señor a mi corazón. Y yo le decía, pero Señor, no, yo no te estoy pidiendo que te lo lleve, espérate. No estoy pidiendo que te lo lleve, yo quiero que tú lo restaures, que lo cambie, que pueda haber un cambio en su vida. Pero esa fue la sentencia que el Señor nos dio en una ocasión. Wow, eso es impactante que nuestro hijo, un familiar, esté pasando por este camino y la voz de Dios llegue cuando uno dice, te lo entrego en tus manos, ¿verdad? Te lo entrego en tus manos para que tú hagas tu voluntad. Y como usted acaba de decir, lo vemos en el libro, en el escrito suyo, Dios lo llama, ¿verdad? Wow, eso es difícil, entregar un hijo. Me recuerdo cuando Dios habla con Abraham, le dice, entrégame a tu Isaac, pero después se detiene el Dios de promesa, pero en el caso de ustedes, pues Dios habló que, ¿verdad?, se lo iba a llevar a su presencia. Lo más importante es salvo, ¿verdad? Salvo, que es el secreto, pues la intercesión de unos padres que honran a Dios, que sirven a Dios y que tenemos hijos de promesa. ¿Cómo fue ese evento? Sé que quisiéramos estar aquí todo el día. Este tema es tan interesante y quizás tenemos que hacer otro programa porque hay mucho, pero queremos, y aprovecho la oportunidad en esta ocasión, ordénate el libro, la información estará ahí en la pantalla, pero ordénate este libro, va a ser de bendición. Está en inglés, pero va a ser de bendición para su vida como unos padres, ministros, líderes, un alguacil, una maestra, hombres que se han dedicado al ministerio por más de 45 años. Tocó la puerta de la realidad a su hogar. Como dije anteriormente, siendo alguacil, siendo maestra, y líderes comunitarios y gente ejemplares, usted está, ¿verdad?, expresando que ambos tuvieron que decir, vamos a entregárselo a las manos del Señor. Pero qué dolor cuando el Señor dice, lo recibo, pero me lo llevo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué alineó? ¿Cómo fue ese espacio? ¿Verdad? Que me imagino que saberlo antes de, ¿verdad?, antes que él lo supiera. O sea que ya hay un trato de Dios con ambos, con ustedes, donde la paz de Dios, pero también la molestia, ¿verdad? Porque para mí, como ser humano, como pastor, como líder, no sería mejor Dios simplemente quitarle, ¿verdad?, el espíritu de homosexualismo que lo persigue, como usted dijo, quizás por causa de una violación, que ustedes no tuvieron información de, o no lo captaron, o simplemente lo ocultó. Pero de momento dice Dios, lo voy a sanar y lo voy a limpiar, pero lo escondo en el hueco de mi mano. Explíquenos un poquito en esa área, usted. Sí, obispo, fue algo maravilloso el saber que Dios nos dio la fuerza para hacerlo. Y cuando el Señor habla esas palabras, yo realmente no, me entristeció mucho, estuvo muy triste, porque, y yo se lo expliqué al Señor, así, pero Señor, yo no te estoy pidiendo que te lo lleve, lo que yo quiero es que salve su alma, que lo limpie, porque es un adorador, él te ama. Yo como madre, nosotros en la casa sabíamos que mis hijos aman al Señor y llegó esto, como dice el obispo, tocó a la puerta este género de homosexualismo, cuando el Señor me dice que Él lo va a restaurar. O sea, en parte nosotros fuimos testigos de que cuando Dios permanece fiel a sus promesas, puede también desatar ciertas guerras en nosotros mismos como padres. O sea que a pesar de que el Señor sí lo iba a salvar y a restaurarlo, Él también había ya determinado que ya Él no iba a seguir con nosotros. Entonces así está el amor de retenerlo con nosotros y el amor de obedecerle a Dios. Y el Señor lo declaró que sí Él nos iba a complacer a llevárselo salvo, pero que ya Él no iba a poder permanecer con nosotros.
Es algo difícil, es algo que se toma tiempo en actualizar dentro de nuestros corazones, pero es algo que cuando Dios permanece como tú, Señor, y el que dice la última palabra, todo es posible. Aún cuando te quebrante el corazón y lo que Dios te promete es algo de que tú vas a perder. Pero no perdimos, porque lo vamos a ver muy pronto en el cielo con el Señor. Hemos perdido su presencia actual, lo cual sentimos todos los días. El que ha perdido un ser querido entiende y va a saber que todos los días nosotros pues lo extrañamos. Pero la idea de que Dios fue el que se lo llevó, que Él está con Él, lo que pasa ahora es que Él nos está esperando para reunirnos con Él y estar con Él para siempre. Así que perdimos, cierta forma, algo limitado, pero realmente no perdimos, porque Él está con el Señor y por la eternidad vamos a estar con Él. Interesante, este tema es bastante extenso, pero quiero decirle a cada uno de los que nos escucha, de los que nos ve, de los que va a tener la oportunidad de compartir este evento que estamos teniendo aquí. Aquí no tenemos un testimonio simplemente leído, sino vivido, lo han vivido en carne. Y como decía nuestra compañera, esto se vive, la historia se repite todos los días, pero Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, y hoy ella tiene el privilegio de hablarle al mundo entero, literalmente al mundo, de que Dios siempre tiene el control, y como dice el libro, Dios permanece. Dios permanece, cuando Dios permanece. Así que una vez más te invito y insisto a que te apoderes de esta prenda, ¿verdad? Que lo recibas y puedas compartirlo. Ya vamos a ir culminando este segmento, pero quiero decirle, reverendo, me imagino que su esposa y usted entraron a una guerra espiritual, ¿verdad? A esa dimensión donde oramos. Nosotros oramos, nos presentamos bosquejos, preparamos mensajes, pero cuando tenemos que tener en esa guerra espiritual, ¿verdad? Como alguien escribió, en el closet de la guerra espiritual, ¿verdad? En the upper room, ¿verdad? ¿Cómo usted puede definir esa etapa de esa guerra espiritual? Tenemos unos minutitos, pero por favor. Gracias por esa pregunta, obispo, porque mire, le hablo no solamente a los padres, estoy también hablando a los pastores y a aquellos en posiciones de líderes. 13 años, yo sé lo que es, y quizá eso va a ser el segundo libro que voy a escribir con mi esposa, con ese tema, pero la guerra espiritual, por esos 13 años, usted sabe lo que es saber que en el 2007, mi esposa recibió una palabra del Espíritu Santo, del mismo Dios, las palabras que ella indicó, que lo iba a limpiar, lo iba a restaurar, pero se lo iba a llevar. Por 2 años nosotros llevamos esa palabra. Imagínense Abraham, por 25 años llevó una palabra de la promesa que iba a ser padre. Por 2 años nosotros llevamos una palabra que lo que Dios iba a hacer. Pero en esos años, esos 13 años, mientras estaba pastoreando, la guerra espiritual, a veces los espíritus malvados me tomaban por el cuello y querían matar. Cosas que sucedían no solamente en el hogar, pero lo que estaba pasando mientras como policía también y pastor trabajando. Esa lucha espiritual, y me recuerdo que cuando antes de mi hijo partir con el Señor, yo me recuerdo cuando Dios lo restauró y lo trajo de nuevo para nosotros ver lo que iba a hacer con él. Yo me recuerdo que Dios hizo algo, lo que la palabra de él lo iba a restaurar y limpiar, pero lo iba a usar. Y mira cómo usó mi hijo. Él se sentó conmigo, me dijo, papi, te voy a confesar algo. Después que lo limpió y lo trajo de nuevo a casa para estar con nosotros, para nosotros en las semanas, algunas pocas semanas que estaba con nosotros, para nosotros testificar esto.
El cambio no solamente radical Amén. en lo físico, pero en lo espiritual. Amén. Él se sentó conmigo y me dijo, papi, te voy a confesar algo. Ustedes, así me dijo, ustedes los pastores no saben con quién ustedes están luchando. Ustedes predican y ustedes hacen muchas cosas, pero ustedes no saben que esto no es un demonio con quien usted está bregando. Es un principado, es un príncipe en el mundo del homosexualismo. Y este príncipe es tan poderoso que no solamente trae, él no viene solo. Por eso yo me cortaba con la cuchilla, por eso me quería matar, por eso quería hacer las cosas, porque vienen otros. Y papi, te voy a confesar a ti, yo sé que esto te va a doler, pero ustedes sí no saben la guerra con quien ustedes están peleando. Y yo me acosté con más de 40 hombres, papi. Cuando me dijo eso, yo empecé a llorar. Pero papi, es para decirte, eran hombres de reputación. Yo me acostaba con jueces, fiscales, policías, pastores de jóvenes, con toda gente que están adentro de la iglesia. Cuando me dijo así, yo le dije, ¿quién son los pastores? Él me miró y dijo, papi, eso no te corresponde a ti. Dios se encargará de ello. Pero te digo esto para que tú sepas que adentro de la iglesia, que están tan vestidos como ovejas, pero cuidado, papi, que hay muchos lobos. Y lo que ustedes están confrontando como pastores no es un demonio, es un príncipe que con él trae otras autoridades para destruir no solamente el hogar, para destruir ministerios. Y con eso yo dije, oh my Lord. Y cuando salía con él y me sentaba al lado de él en la iglesia para él dar su testimonio, él solamente miraba alrededor de la iglesia y me decía, papi, ¿tú ves ese que está sentado ahí? Sí, él está en ese mundo de homosexualismo. ¿Tú ves ella? El mundo del lesbianismo. ¿Tú ves ellos que están sentados en el altar? El que está ahí es también. Y cuando él me indicaba, yo lo miraba. ¿Tú estás seguro, papi? Sí, papi. Cuando él dio su testimonio y hizo un llamado, las personas que él me indicó, todo pasaba a un altar. Y eso me enseñó a mí que yo no sabía de ese mundo espiritual. Y ahí donde yo empecé no solamente a estudiar y meterme más profundo, pero decir, Señor, las cosas que no se han escrito, que tú me tienes que enseñar. Porque en el mundo espiritual no es lo que creemos. Y esa lucha está dentro de la iglesia. Tremendo, todo un tema. Repito, necesitamos varias horas para dialogar. Pero pastora, para cerrar este segmento, ¿qué le podemos decir a esos padres, quizás pastores, líderes o un hermano que está congregándose en una iglesia y que tiene quizás una imagen privada, no pública? ¿Qué le podemos decir? Sé que hay tanto en el libro, hay que tener el libro. Si hablamos del libro, estamos aquí 2 o 3 días, ¿verdad? Pero yo quiero que usted cierre este segmento dándole ese consejo a ese padre, a esa madre que está recibiendo la noticia, que está orando al Señor para que Dios liberte. ¿Qué consejo? Sé que usted da conferencias alrededor de los lugares, ¿verdad? De muchos lugares. He dicho de paso, si desean invitarla, la información estará ahí disponible para ustedes. Ellos dan conferencias, ellos van a diferentes lugares, son ministros del Señor. De verdad se los recomiendo. Estos temas, antes de pasarle el micrófono para terminar, pero estos temas no son tabúes. No deben de ser tabúes en nuestra iglesia, en nuestras conversaciones. Mis hermanos, si nosotros no hablamos con nuestros hijos y no abrimos nuestro corazón a las realidades de lo que enfrentamos, el mundo va a querer enseñar a nuestros hijos y confundirlos aún más. Así que por eso abro este segmento para que si está pasando, si hay una noticia, mire, creámoslo a Dios. Dios permanece fiel, Dios va a permanecer.
pero también nosotros tenemos que saber enfrentarlo con la sabiduría de Dios. Así que un consejo para esa familia, esa madre que quizá está en esa misma lucha espiritual, luchando a favor de su hijo. Por favor. Amén, amén, sí. Lo primero es no te rindas. No te rindas, mantente en la verdad. Edúcate en la palabra del Señor, porque es la única fuente de verdad que puede hacer todo lo contrario a lo que hoy en día se puede enseñar en las escuelas, las redes sociales. Mi consejo es: permanece en la verdad de Dios, porque si Dios permanece el centro de verdad en tu hogar, nada más vale la pena hacerlo. Como nosotros fuimos a la palabra y también fuimos a profesionales. Como dijo mi esposo, ya los profesionales llegaron hasta cierto punto. Es un ambiente espiritual, demoníaco, principados de perversión sexual. Y cuando te digo acerca de la Biblia, es que Dios diseñó la sexualidad humana para hombre y mujer. Todo lo que se desvíe de eso, aunque sea quien sea, psicólogo, presidente, director de escuela, no, Dios, la verdad de Dios permanece. Primeramente, acepta que tu hijo o tu hija está en esa vida. Que hay que aceptarlo, no lo puede negar. Acéptalo. Segundo, envuélvete en una conversación para asegurarte que verdaderamente tu hijo o tu hija está bajo un engaño. Y luego vete a la palabra, que ahí está la verdad de Dios. Diseño de Dios es el enfoque, diseño de Dios. Y te aseguro que Dios va a permanecer en tu vida y Él determinará cuál es la solución en este caso. Dios te bendiga y gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tu vida y a tu familia. Hay esperanza porque Dios permanece fiel. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Familia Rivera, ha sido un honor, un privilegio compartir la mesa con ustedes. Así que, por favor, la información estará, si desea que ellos lleguen para tener un diálogo, una charla con jóvenes, con damas, con caballeros, con familias. Amén. Te puedes comunicar a los teléfonos que están en pantalla. Amén. Llamándolos a ellos y ellos van a responder. Se los recomiendo. Son buenos. Amén. Así que la paz y la bendición de Dios. Se despide la familia Rivera. Este es su servidor, obispo Carlos Trabar, de la región sureste de los Estados Unidos de América. Antes de irme, agradezco a nuestro hermano Rosario, que está detrás de la pantalla atendiendo a este programa. Así que bendiciones para todos en nuestra oración hoy y siempre.